¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, antes que nada, a todos los que vinieron al Festival Fotogenia, también por la invitación y por el espacio. Esta conversación, esta charla es producto de muchas conversaciones entre Sebastián y yo, de horas y horas, así que me da mucho gusto poderla compartir con ustedes de manera sintética, esperemos. Y pues antes que nada le cedo la palabra a mi compañero Sebastián, que va a dar un recorrido desde el protocine hasta el cine y los encuentros y desencuentros con la sala de cine. Adelante. Y yo. Bueno, pues por mi parte también quisiera agradecer antes que nada al Festival Fotogenia, así como a Cristian por permitirnos presentar esta conversación que se había venido gestando desde hace ya un año, pero por fin se pudo dar lugar. También agradecer a Gabriela y a todos los organizadores y a todos los organizadores, ahí está. Y a todos los organizadores para que pues este diálogo se llevara a cabo. Y también por otra parte agradecer a Therion, a Luis, mejor conocido como Therion, por acceder a la invitación. Se sabe que es un hombre muy ocupado y por eso es para mí un privilegio tenerlo con nosotros esta noche. Y bueno, después de los agradecimientos, me gustaría empezar por algo tan vital como es el mismo título de la charla, que se llama La imagen, movimiento desde sus espacios. Uno siempre tiene duda de qué tan en serio el autor piensa sus títulos, ¿no? Hay títulos que parecen un poco pretenciosos, pero puedo jurar que en este caso el título tiene mucho que ver y es lo que guiará lo que estaremos viendo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, bueno, me gustaría empezar con ¿qué es la imagen-movimiento? Bueno, cuando decimos imagen-movimiento, lo primero que se nos viene a la cabeza es el filósofo francés Gilles Deleuze, que bueno, además de ser uno de los grandes pensadores del siglo XX, ¿no? Tanto así que en alguna ocasión Foucault dijo que el siglo XX sería deleuziano. Bueno, además de ser ese personaje tan célebre, fue también uno de los primeros filósofos que se dedicó a indagar en el fenómeno fílmico. Tanto así que dedicó cursos y también libros. El más conocido es La imagen-movimiento, ¿no? Pero no es precisamente este concepto al que nos vamos a estar refiriendo a lo largo de esta charla, sino que es otro concepto de un filósofo norteamericano que se llama Noel Carroll. Y bueno, este filósofo está especializado principalmente en arte, y lo que hace él es muy interesante porque toma el concepto de Deleuze, que tiene ciertas diferencias, y también por otra parte toma el concepto de André Bazin. André Bazin es uno de los teóricos franceses más importantes, porque bueno, él hacía crítica en este contexto, que fue cuando surgió la nueva ola francesa. Esta nueva ola francesa básicamente venía también acompañada de un famoso concepto, que es el concepto de autor. Es así cuando nace el cine de autor, entendido más que nada en la teoría, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace Noel Carroll? Toma por una parte a Deleuze y también a Bazin para crear un macroconcepto. Y lo que llama Noel Carroll imagen-movimiento es una serie de artefactos y también mecanismos que permitían al humano encontrar aquello que habían buscado durante mucho tiempo: generar movimiento. Y bueno, eso por un lado. Entonces, cuando nos referimos a imagen-movimiento, no nos referimos solo al cine, sino que también vamos a encontrar otras cosas en momentos previos a la existencia del cinematógrafo, ¿no? El cine está relacionado con el cinematógrafo, y es también que queremos ir antes de la existencia de esto para, bueno, entender un mejor contexto. Y por otra parte, también el concepto de imagen-movimiento comprende momentos posteriores al cinematógrafo, ¿no? Es aquí cuando podemos encontrar medios como el internet, el cine expandido y bueno, incluso podría ser la televisión. Y bueno, ese es en un primer momento. ¿A qué nos referimos con imagen-movimiento? Ahora, el segundo elemento de este título es desde sus espacios.
esta es una cuestión interesante porque la estética a lo largo de su tradición ha centrado principalmente su enfoque hacia tres elementos, ¿no? Uno es la obra de arte, el otro es el autor y el otro es el espectador. Pero de cierta forma ha dejado en un segundo plano a otras cosas como lo es el espacio de exhibición de estas obras, ¿no? Entonces, particularmente durante la estética del siglo XX fue que hubo un ensayo muy mítico, muy citado, que bueno, dejó una cierta escuela, y este ensayo era del filósofo alemán, o no sé si era alemán, era de origen judío, y se llamaba La obra de arte en su era de la reproductibilidad técnica. ¿Qué es esto? Bueno, no hay que espantarnos. Básicamente, lo que proponía ahí Walter Benjamin es que la obra de arte, en el momento en el que estaba escribiendo, era susceptible de ser reproducida a partir de ciertas técnicas. Es tal cual lo que pasa con la Mona Lisa, que la Mona Lisa parte de su fama se la debe a que fue robada, pero en ese momento ya se había reproducido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se reproduce? Se reproduce en masa de tal forma que la obra de arte pierde su aura. Es decir, ya no tenemos a la obra auténtica, a la obra que está ahí, que solo la podemos ver en un solo lugar, ahora la podemos ver en bastantes lugares. Entonces, es importante mencionar que Walter Benjamin en su frase dice algo como lo siguiente. Dice: incluso en la reproducción mejor acabada falta algo, el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. Aquí, desde luego, lo que hace Walter Benjamin es vincular esta aura al lugar de su exhibición. Y bueno, este fue un error que, bueno, no fue un error, pero fue una falta de atención por los posteriores teóricos del arte, que poco a poco se fue recuperando con teóricos como Theodor Adorno. Él decía algo así como que el museo y el mausoleo compartían algo más que una semejanza fonética, ¿no? Eran ambos lugares donde a algo se sepultaba, ¿no? En el caso del museo es que encontrábamos que las obras de arte tendían a morir. Tienden a morir porque, bueno, ya es una forma de exhibición diferente donde al buscar preservar la memoria, sin querer se está matando esta, ¿no? Y bueno, básicamente, también otro pensador que abarcó la cuestión del espacio fue Arthur Danto, donde proponía que era el museo el que había hecho capaz que se dieran las expresiones del arte posthistórico, como él le llama, que comprende parte del periodo del arte contemporáneo. Entonces vemos que de cierta forma hubo una recuperación por esta cuestión del espacio. Pero aquí lo queremos enfocar a el cine. Y bueno, muchas veces para entender una cierta manifestación parece que hay que hacer una genealogía de cómo esto surge, ¿no? Entonces es por eso que nosotros queremos hacer una comprensión de la imagen movimiento desde sus espacios. De esta forma podrían surgir preguntas como: ¿acaso el cine siempre se ha exhibido de la misma manera? Otra cosa es: ¿qué tanto afecta la manera de exhibir el cine a las obras mismas? Y por otra parte, ¿cómo los artistas o aquellos que conciben la obra son capaces de cambiar aquel espacio de exhibición? Entonces, bueno, básicamente de eso va a ir. Y ahora, sin más, pues podemos entrar en materia. Y quisiera mencionar como primer momento de esta imagen movimiento esta pintura, si se lo puede llamar así, esta obra pictórica que está en la cueva de Chauvet, si es que se pronuncia bien, se escribe Chauvet. Y bueno, se piensa que se hizo alrededor de 30.000 años antes de Cristo. Y bueno, aquí lo que vemos es algo interesante, que desde luego viene acompañado de una interpretación moderna de nuestra parte, y es que si ven, el animal parece tener varias patas, perdón. Es cuando dicen los autores que de cierta forma ya había un intento por intentar reproducir el movimiento en la pintura misma, ¿no? Y esto es algo que veremos en años posteriores, incluso en pinturas del futurismo, ¿no? Veamos aquel famoso perro futurista, ¿no? Que va caminando y parece que lo que le intenta dar el movimiento está en la imagen misma, ¿no? Pero bueno, no queremos quedarnos ahí porque parece que digamos, el intentar
analizar esto, parece que es más propio de los estudios en las artes plásticas. Se dice a menudo que cuando ustedes le preguntan a un estudiante de filosofía o a un filósofo, le plantean una problemática nueva, este dirá que todo está en Platón. Y efectivamente, todo está en Platón. Parte de ello lo entendemos cuando Platón, en su República, en el libro 6, la República es este libro donde Platón propone una política ideal, en el mejor de los sentidos. Y bueno, aquí lo que hace Platón, propone esta metáfora, esta alegoría, para entender cómo es el conocimiento del humano, ¿no? Pero bueno, no nos interesa esto en este momento. Lo que queremos ver es cómo en Platón ya está la idea misma de que hay una reproducción que no corresponde con la realidad. En el caso de Platón, pues esta reproducción será mala. Pero bueno, en Platón, pues obviamente no están los elementos técnicos, pero la idea, sin embargo, estaba. Posteriormente, creo que podemos encontrar en las sombras chinescas, que bueno, como su nombre lo dice, estas son, bueno, este tipo de espectáculo viene de China alrededor del siglo XI, y bueno, básicamente estas sombras chinas se hacían, como lo estamos viendo ahorita, había una luz que proyectaba y por lo tanto se jugaba con la luz, ¿no? Ustedes si quieren hacer un perrito, pues básicamente ahí de eso iban las sombras chinescas. Se podían hacer con fuego o se podían hacer como tal cual con otro tipo de luz. Hay algo interesante de estas famosas sombras chinescas, y es que se dice, según esto, a partir de una reconstrucción antropológica que se hizo, que las sombras chinescas por un lado estaban pintadas policromáticamente y por otro lado solo veíamos las figuras. Se dice que, bueno, se dividía el público de dos maneras. Por un lado, los hombres eran aquellos que veían a las figuras con color, y por otro lado, las mujeres eran las que veían las sombras. Esto lo menciona Ernesto Castro en una de sus clases, y aquí lo complicado con entender las sombras chinescas es que pues tienen una larga tradición, va desde el siglo XI, como bien lo mencionaba, hasta finales del siglo XIX. De hecho, en Francia, en el siglo XIX, ya casi a finales, casi a punto de entrar al siglo XX, es que hay un famoso café club que se llamaba Le Chat Noir, el gato negro. Este café club lo que intentaba, bueno, lo que hacían es que hacían este espectáculo de sombras chinescas, pero bueno, ya saben, el contexto intelectual de esa Europa que estaba contaminada de artistas e intelectuales. Ahí iban artistas, y uno de esos artistas era Henri Rivière, que bueno, lo que también intentó hacer con estas sombras chinescas es brindar de una mayor complejidad a partir de luces, creaba efectos, y bueno, cabe destacar que las obras en su contenido temático iban más que nada de sátira política, incluso se decía que muchas veces hasta rozaba con lo pornográfico. Entonces bueno, aquí en las sombras chinescas encontramos dos elementos. Uno de ellos es que de cierta forma percibimos que lo social, o el contexto social, no, mejor dicho, en las sombras chinescas también penetra el contexto social, viendo así como hay una división entre públicos, y bueno, todo esto tiene que ver con las ideologías de su momento, pero por otra parte también encontramos que se da una cierta colaboración entre artistas, como vemos en el caso de Henri Rivière. Y bueno, también se me olvidó mencionar un dato, que estas sombras chinescas lo que intentaban hacer es exponer una acción dramática, una escenita fácilmente, ¿no? Y bueno, con esto también se inicia la colaboración de los artistas plásticos en la imagen-movimiento, que incluso lo podemos rastrear de mejor forma en el expresionismo alemán, y bueno, en lo que vendrá posteriormente las vanguardias. Bueno, por otra parte, en el siglo XVIII se creó esta estructura llamada panorama, que era una construcción gigante y que básicamente tenía una forma pues redonda. Entonces ahorita lo que ustedes están viendo es, digamos,
desplegado este plano, pero lo que intentaba hacer este famoso panorama era mostrar al público una pintura gigante. Una pintura gigante, y es ahí cuando los espectadores pues caminaban para ver esta pintura gigante. Aquí lo que llama la atención es que este tipo de espectáculo, este tipo de exhibición está íntimamente relacionada con la categoría estética por excelencia del siglo XIX, que es la categoría de lo sublime. Lo sublime pues básicamente tiene una larga tradición, ¿no? Podemos rastrearlo desde los filósofos helenísticos, pero es Immanuel Kant quien mejor sintetiza la idea. Y bueno, a lo que contrapone Kant es que él hace una diferencia entre lo bello y lo sublime. Tanto así que tiene un libro que se llama Observaciones sobre lo bello y lo sublime, que forma parte de sus periodos de juventud, y ahí lo que aborda Kant es que lo bello agrada, pero lo sublime, de cierta forma, te hace estremecer. Tengo una cita que, bueno, creo que puede ser de bastante interés para ustedes, y menciona lo siguiente. Dice Kant: lo sublime conmueve, lo bello encanta. La expresión del hombre dominado por el sentimiento de lo sublime es seria, a veces fija y asombrada. Lo sublime presenta a su vez diferentes caracteres. A veces le acompaña cierto terror o también melancolía. En algunos casos meramente un asombro tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza extendida sobre una disposición general sublime. A lo primero denomino sublime terrorífico, a lo segundo lo noble y al último magnífico. Vemos que lo sublime, expresado en sus tres diferentes modos, tiene que ver con aquella capacidad de asombro que puede experimentar el humano. ¿Y por qué digo que el panorama está fundado sobre esta categoría estética? Bueno, vean ustedes que está hecho de tal forma que todo lo que pueda ver el espectador sea esa pintura. Y bueno, ustedes habrán visto esta es una supone que es la pintura de Friedrich, pero nosotros lo metimos a una inteligencia artificial para ver qué salía, y bueno, lo sublime está ahí, ¿no? Lo sublime no se pierde, pero bueno, esa es la mejor representación de lo sublime, y sobre todo también tiene que ver con la naturaleza lo sublime. ¿Por qué? Porque la naturaleza es aquello que el humano a veces le cuesta trabajo poder moldear, y ahora si está parado ante esa inmensidad, pues el humano se vuelve más bien chiquito. Lo que dice Walter Benjamin desde un análisis sociológico de lo que fue el panorama es que el intento del hombre de ciudad por traer la naturaleza de vuelta, pero ahora esta naturaleza ya estaba hecha a partir de cosas artificiales, entonces bueno, eso resultaba paradójico. Y bueno, aquí tenemos el praxinoscopio de quien fue el primer animador y padre del cine en un gran sentido. De hecho se dice que es el padre olvidado del cine. Y bueno, lo que hace este artista, que se llama Émile Reynaud, se escribe Reynaud, lo que hace este artista es mejorar el zoótropo, y bueno, lo que permite su invento es hacer animaciones que ya no son cíclicas, ya pueden tener una cierta secuencia y mayor interés. Y cabe aclarar que aquello que uno podía percibir ya estaba hecho con colores, tenía cuestión policromática, y cada parte de la animación él la hacía a mano, entonces era bastante tardado, y aún así él pudo realizar todo esto. Su historia es un poquito triste porque él concibe este invento poco antes de la llegada del cinematógrafo. Entonces cuando llega el cinematógrafo, pues bueno, cabe aclarar que este invento tuvo más de 5.000 proyecciones entre 1892 hasta 1890, entonces fue una barbaridad para el momento, y también con eso de cierta forma inauguraba la cuestión del espectáculo en el cine. Pero bueno, su vida fue un poco triste porque después de que se inventa el cinematógrafo, él pues se deprime, avienta su invento al río Sena, y también parte de todas esas obras, entonces se perdió bastante, y bueno, murió mal ese hombre, por eso hay que recordarlo. Luego, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando llega el cinematógrafo?
cabe aclarar que, bueno, también parte de lo que estamos haciendo tiene que ser de una manera muy general, porque en casos específicos bueno, sería muy tardado, de por sí está tardado, ahora vamos a hablar de manera muy general, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega el cinematógrafo? En primer momento el cinematógrafo se exhibe como una cuestión novedosa, una cuestión sin antecedentes, y son conocidas estas anécdotas que no se sabe hasta qué punto son ciertos, de que el espectador sentado al momento en el que pasaba la película de los Lumière, la llegada del tren, se dice que ellos se espantaban porque pensaban que iba a salir de la pantalla, ¿no? Entonces, básicamente, con la llegada del cinematógrafo, se deja de prestar una cierta atención al espacio, porque el espacio ya es la pantalla misma. O bueno, no es la pantalla misma, sino que es aquello que vemos a partir de la pantalla. Es por eso que también en este sentido podemos entender que nace el famoso espacio cinematográfico. La persona deja, bueno, el espectador deja interesarse en cuestiones ajenas a la pantalla y se centra solo en ella. Extrapolando en un cierto sentido, y no sé hasta qué punto esté bien, pero me parece que es bueno para entenderlo, Derrida mencionaba que no había nada fuera del cuadro. En este caso, no había nada fuera de la pantalla. Eso es. Y bueno, posteriormente, creo que quien lo entiende de una manera excelente será el cineasta, poeta, dramaturgo, creo que hasta pintor. Bueno, fue muchas cosas ese hombre, Jean Cocteau. Él menciona lo siguiente: el privilegio del cinematógrafo es que permite a muchas personas soñar juntas el mismo sueño. Aquí también con el cinematógrafo lo que encontramos es un cambio de luces. Si nosotros estuviéramos viendo ahorita una película, estas luces tendrían que apagarse para que no nos distrajera del sueño que estamos viendo. Y de esta forma, por eso es bonito lo que nos dice Jean Cocteau, porque estamos soñando al mismo tiempo. Y es curioso porque también el cine, cuando se va adaptando en sus formas de exhibición, retoma, o más bien se planta sobre lo que fue el teatro italiano. Y es curioso esto que leí, que decía, si el teatro lo que intentaba es traer, llevar de la realidad a la imaginación, el cine es por el contrario, va de la imaginación a lo real. Entonces vemos como el cambio de las luces es el que hace la gran diferencia. Y bueno, también bueno, este es el famoso perro futurista del que les hablaba, que daba movimiento, pero en este caso no era para centrarnos en la pintura, sino para mencionar que tal vez este hecho fue el que le llamó a los artistas de vanguardia para interesarse en la obra misma, ¿no? Claro. Es por eso que, bueno, a los futuristas les interesó. Ya saben que los futuristas tenían un placer increíble por aquello que era rápido, que era mecánico, y que de hecho de cierta forma lo retoma la vanguardia mexicana, el estridentismo, tiene parte de eso. Ustedes ven los poemas de Maples Arce y parece que en cierta forma son futuristas. Y bueno, esta fue la razón por la que a los futuristas les llamó la atención el cine. Tenían muchos proyectos para hacer una película futurista, pero se dice que solo hubo una de la cual no tenemos la prueba tal cual, no existe la obra, pero se conoce a partir de correspondencias que, según esto, estaba acorde a los principios planteados por los futuristas. Y bueno, posteriormente esta es una película dadaísta que se llama Entreacto, de René Clair, y quien estamos viendo jugando ajedrez nada más y nada menos que Marcel Duchamp y Man Ray. Entonces, bueno, forman parte de esa cuestión dadaísta, y también les llamó la atención al cine, entendiéndola en el contexto de que la pantalla es aquello donde ocurre la magia. Conocerán este fotograma correspondiente a Un perro andaluz de Luis Buñuel, que bueno, realiza junto a Salvador Dalí. Y bueno, es importante lo que dice Buñuel, porque Buñuel ya dice con toda convicción que es en ese espacio, en el espacio creado por el proyector, que surge la predisposición hacia el espectador. Ya no había necesidad de poner al espectador
ante una cosa gigante para predisponerlo a que sintiera lo sublime, sino que ya se hacía a partir de la pantalla. Y bueno, para contextualizar un poco, básicamente esta escena es de las iniciales, se corta un ojo y bueno, uno queda impactado ante eso. Pero lo que dice Buñuel es lo siguiente. Dice: para sumergir al espectador en un estado que permitiese la libre asociación de ideas, era necesario producir un choque casi traumático en el mismo comienzo del filme. Por eso empezamos con el plano del ojo seccionado, muy eficaz. ¿Por qué? Porque ya de esta forma se impacta al espectador y ya le permite pues tener una cierta percepción hacia lo que vendrá. Bueno, este es el ballet mecánico de Fernand Léger, que bueno, él era un pintor, pero concibe el cine como aquel medio que le permite dar movimiento a sus ideas pictóricas. Y bueno, es curioso porque a él como tal no le interesa una historia. Bueno, en general a estos vanguardistas a pocos les interesa la historia, por no decir que a ninguno. Y básicamente lo que determina la secuencia va a ser los objetos mismos. Se intenta darle vida a los objetos. Y bueno, esta es una película de Hans Richter, que bueno, él junto a Victor Egelin fueron de alrededor de 1923, sacan sus primeras películas donde experimentan con el ritmo y las formas geométricas. Y una vez más, esto nos sirve para dar cuenta cómo todo ocurre aquí. Ocurría en la pantalla y parece que eso era lo interesante. Estos tipos de... Bueno, este tipo de cine se conoce como el cinéma pur, que básicamente lo que pretende es jugar con elementos propiamente cinematográficos. Porque bueno, también había esta noción de que pues, a los artistas de vanguardia les llamó mucho la atención porque bueno, habían buscado este movimiento durante mucho tiempo, pero también surge su contrarrespuesta en el cinema pur. Y bueno, no se queda ahí. Abel Gance, que fue un cineasta francés, concibe su película, ¿no? Su película más ambiciosa, Napoleón, ¿no? No podía ser de otra forma que Napoleón, que no solo era admirado por Gance, sino también por Hegel. Eso no es poca cosa. Pero bueno, la cosa es que con Napoleón lo que propone Gance, qué mejor forma de expresar esta magnanimidad de Napoleón que en 3 pantallas. Gance lo que intenta en un principio es que estas estén sincronizadas a partir de su grabación, pero bueno, es complicado, por lo tanto decide como componerlo a partir de escenas complementarias, pues. Y bueno, aquí vemos una proyección donde hay música y 3 pantallas. De esta forma lo que Abel Gance hace es volver a lo panorámico. Ya no es que solo centramos la atención en la pantalla, sino que si podemos tener una, ¿por qué no podemos tener 3, ¿no? Bueno, si bien Abel Gance fue visionario para su época, había algo que seguía igual, y es que la experiencia del cine, la experiencia de ver cine, tenía que ver con la concepción clásica de experiencia estética, que una vez más encontramos en Kant. Perdón por mencionar tanto a Kant, pero tiene sentido. Kant, dentro de tantas cosas que dice, menciona que la experiencia estética tiene que tener un carácter pasivo. Y no es que lo diga, sino que es lo que se puede ver. ¿Por qué tiene que tener un carácter pasivo? Porque es esto lo que nos va a permitir poder contemplar sin distracción alguna esa experiencia que estamos percibiendo. Entonces, de cierta forma, estas primeras formas de proyección están fundamentadas sobre aquel concepto de categoría estética. Posteriormente veremos cómo hay cambios. Y bueno, no se nos olvide mencionar, cuando finalizan las vanguardias, pues hay un periodo ahí, pero posteriormente será en Estados Unidos donde se ven otras expresiones, y para ello quisiera mencionar a Maya Deren, que bueno, fue una cineasta ucraniana muy importante, tiene escritos maravillosos, películas increíbles, y básicamente es ella quien inicia la segunda vanguardia y también pues la vanguardia americana. Entonces, lo que hará Maya Deren de cierta forma es impulsar, sin querer o queriéndolo, no lo sé, a una serie de artistas como
Uno de ellos es Andy Warhol, lo conoceremos. Andy Warhol, pues, bueno, es toda una figura dentro del arte y dentro de la cultura popular ya. Y bueno, su concepción del cine era muy interesante porque él tenía esta idea de que tenía que dejar a la cámara pensar. Esta cámara tenía que pensar tanto así que imaginen, esta película dura 8 horas, ¿no? Empire, donde graba el Empire State. Y está ahí 8 horas. ¿Por qué? Porque bueno, la cámara va a pensar. Y bueno, de cierta forma es interesante esto. Esa es un poco la concepción del cine a grandes rasgos de Andy Warhol, pero tendrá una película, tal vez su película más aclamada y más conocida, que se llama Chelsea Girls. Lo que hace aquí es filmar 6 secuencias distintas de unas mujeres que están dentro de un hotel, pero estas secuencias pues no tienen un carácter narrativo, no se busca contar una historia. Y ahora, estas 6 secuencias duran alrededor de 1 hora y media, y lo que estaba interesante es que se reproducían en 2 pantallas. Entonces, esta reproducción se daba con un cierto tiempo, tanto así que sin querer, o queriendo, no lo sé, nunca sabemos nada de Andy Warhol, sin quererlo, daba una coautoría al proyeccionista. ¿Por qué? Porque el proyeccionista era cuando decidía cuándo se iba a poner la otra película. Entonces vemos así como ya hay un cuestionamiento a partir de la pantalla, a partir del espacio, por el mismo concepto de la autoría. Posteriormente habrá un cineasta que se llama Michael Snow, que bueno, es un representante de lo que se conoce como el cinema estructural, y básicamente este término estructural viene porque será la estructura lo que determine lo narrativo y no el argumento, que ya lo podemos ver en las vanguardias. Y bueno, para contextualizar un poco, su película más famosa es una mediometraje, 45 minutos, donde sale grabando a una sola escena, hace zoom, lo quita, zoom, quita. Eran los experimentos de ese momento. Pero tiene una obra muy interesante que se llama Two Sides of Every Story, 2 lados de cada historia, donde pone tal cual una pantalla, es como si aquí pusiéramos esta pantalla, ponemos un proyector de ese lado y también del otro lado. Entonces, así proyecta esa película. ¿Y qué es aquí lo interesante de Michael Snow? Que va a cambiar ese paradigma de la pasividad en el espectador. El espectador ya no tiene que quedarse quieto, ya no tiene que ser pasivo, sino que tiene que caminar para poder entender, bueno, ni siquiera entender, pero para al menos poder percibir esta secuencia. Bueno, lo digo más rápido. Peter Kubelka, bueno, es un cineasta muy interesante. Él hace una película a partir de una imagen blanco y una imagen negra, así de sencillo, y las va alternando. Las va alternando a partir de unos determinados ritmos, pero aquí lo curioso es que esta película podía ser proyectada en una superficie plana, o también podía ser proyectada en esta superficie pues, con textura. La película se llama Arnulf Steiner, y la cosa es que mencionan que se ve radicalmente distinta la película cuando se proyecta sobre esto. Y bueno, eso es lo interesante, que aún siendo la obra misma, cambia radicalmente dependiendo del lugar de donde se proyecta. Y bueno, después llegaremos a Stanley Van Der Beek. Stanley Van Der Beek era un personaje muy curioso, el cual no sé si era medio conspiranoico, pero tenía mucho en cuenta esta vida extraterrestre, tanto así que piensa que en el cine podemos encontrar un medio de comunicación universal que nos permita no solo comunicarnos con cualquier humano del planeta, sino también con incluso otras especies. Y bueno, es él quien acuña por primera vez el término cine expandido, aunque este término de cine expandido habla de que tiene que ser una conciencia expandida. Es una conciencia expandida en la medida en que nos va a permitir comunicarnos con otros seres. Y bueno, él crea el famoso Videodrome, que es un lugar donde hay multiproyecciones. Creo que este no es como tal el Videodrome, pero la idea está ahí. Y bueno, se proyectan cosas, y no solo pasa eso, sino que también había performance o happenings, y bueno, eso. Por mencionar, bueno, el término de cine expandido también será retomado por el teórico por excelencia, que es Eugene Youngblood,
Bueno, él habla de cine expandido en la medida en que el concepto de cine se hace amplio. Es un poco lo que pasa ahorita, ¿no? Con lo de imagen-movimiento. ¿Por qué? Porque ya concibe como cine imágenes que pueden ser generadas a partir de computadoras y demás, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de live cinema. ¿Qué es el live cinema? Básicamente es hacer cine al momento y, bueno, se puede proyectar de muchas formas, se puede hacer de muchas maneras y hay algo interesante. De hecho, aquí en México había un colectivo, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero escuchándolo en un podcast, había uno de los integrantes que mencionaba que, bueno, daban giras por Brasil y por muchas partes del mundo haciendo live cinema y que en ocasiones, o mejor dicho, creo que en la mayoría de las prácticas, se invitaba al espectador a formar parte de la obra. Aquí vemos lo de Warhol y lo de Michael Snow en uno solo. Es el espectador quien construye también la obra, quien tiene una coautoría y también que ya no tiene una pasividad, sino que hay un nuevo intento por generar una actividad. Y bueno, finalmente tenemos al paracinema. Esa es tal vez la idea más interesante, más radical, y ellos se proponen hacer un cine sin un aparato cinematográfico, así de sencillo. ¿Cómo hacer cine sin proyectar nada? Es como, ¿acaso una plática puede ser cinematográfica? Bueno, está esa idea y es principalmente elaborada por un artista, que ahora le digo el nombre. Ahí está. Se llama Esperanza Collado, me imagino que es sudamericana, y bueno, escribe sobre este fenómeno del paracinema. Y bueno, para finalizar mi parte, quisiera mencionar bueno, había una imagen, pero ya no. La cosa es que hace poco tuvimos la oportunidad de ir al concierto de Zetangana y pasaba algo muy interesante en ese concierto, y es que se pensaba aquellos visuales que iban a aparecer en pantalla como una película. Esto es interesante porque a veces desde la trinchera pensamos que en las cosas populares no podemos encontrar como ciertas innovaciones, y creo que muchas veces sí, ¿no? Y Zetangana no es un chiste. Zetangana pues es un gran personaje, pero aquí lo interesante de su concierto es que de cierta forma planteaba una manera de live cinema, una manera de que incluso uno viendo la pantalla del concierto podía disfrutar mejor que aquella persona que estaba cerca de Tangana, y hasta muchas veces, ¿no? ¿Por qué no pensar que esta manera de exhibir cuestiona al idolatrar a una persona y ahora se idolatra la pantalla? No lo sé. Había varias cosas interesantes ahí que creo que podemos estudiar, y nada, que en lo popular también podemos encontrar propuestas novedosas aunque no parezca. Y bueno, Luis. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, cuando hablamos Cuando hablamos de espacios en el cine, pues inevitablemente tenemos que hablar también del espacio virtual, que tanto nos compete hoy en día. Y ha sido como grandemente repudiado por la comunidad cinematográfica todo lo que ha ocurrido con las redes sociales, con la distribución virtual. Ha sido como difícil de legitimar, y no los culpo. En gran medida se debe a que el tema con el espacio virtual es que no tiene una garantía de la exhibición adecuada del contenido o de la obra. No sabemos si nuestra pieza se va a exhibir en un teléfono pequeño, en una pantalla grande, si vas a tener las condiciones óptimas de sonido, de imagen incluso, de conexión. Y es por eso que, bueno, a pesar de estas desventajas, que podríamos llamarlas así, a mí me gusta abordarlo con seriedad como parte del cine, porque creo que una de las ventajas más grandes que ha dado, que es innegable,
ha sido la de la democratización de la imagen movimiento o de la producción de imagen movimiento. Y justamente creo que me pregunto si o sea, ¿qué pasaría si nos tomamos en serio esos medios de exhibición y si los tratamos con la misma academicidad que tratamos el cine de la pantalla? Entonces me parecía interesante hacer primero que nada un recuento genealógico de la televisión y de cómo el cine fue pasando de la pantalla o de la proyección a nuestros bolsillos prácticamente, comenzando por la televisión justo. Si en 1920 estas fueron las primeras imágenes televisivas, cuando el cine por primera vez salió de la sala para los hogares, esto es lo que podían ver. Tenía 30 líneas horizontales de resolución y ahí hay muy remotamente lo que parece una cara. Pero esto es también, así se veían las televisiones antes de que fueran verdaderamente comerciales. Eso es la pantalla, que nos remite también un poquito en tamaño a lo que ya a lo que consumimos día a día. Entonces imaginen el cambio que ha de haber sido pasar en un solo paso del tamaño de la pantalla de Abel Gance, o bueno, de las proyecciones, a una pantalla así en tu casa. Pero bueno, cuando hablamos de televisión comercial, estamos hablando más bien de estos nuevos modelos de los 30s y 40s, que por primera vez empezaron a tener una pantalla un poquito más grande y que se empezó a proyectar ahora sí en la televisión. Pues tanto, o sea, si ustedes prendían la televisión en 1938, lo que probablemente pudieron haber visto ha de haber sido, bueno, fue tanto noticias como algunos deportes en vivo, algunos, y en los inicios de los programas de televisión, que el principal y el que creo que fue como parteaguas es esta serie de televisión que se llamó I Love Lucy, que en 1951 empezó y fue tan exitosa que tuvo 9 temporadas, en total hubo 194 episodios, y fue el inicio de un cine, o bueno, de una imagen movimiento totalmente concebida para el medio en el que se estaba exhibiendo, que no fuera necesariamente el cine. Aquí estaban haciendo episodios de alrededor de 25 minutos y sacaban uno a la semana, y estaba completamente pensado para un consumo periódico en casa. Entonces, además de esto, bueno, en las televisiones también pasaban películas. El Mago de Oz famosamente se empezó a transmitir en 1956 de manera completa, sin ningún recorte ni nada, y a partir de ese año se empezó a proyectar anualmente en el mismo programa de televisión. Pero bueno, aquí quise incorporar lo que fue como uno de los antecedentes de la movilidad del cine o de la pantalla portátil. Y bueno, Sony en 1960 sacó esta televisión portátil que tenía que ocupar una batería de coche o de barco, ahí dice, para poderse utilizar. Aquí algunas estadísticas sobre el éxito de las pantallas de televisión en los hogares en Estados Unidos nada más. En 1949 ya había 1 millón de televisiones en los hogares. 2 años después se multiplicó por 10, y en 1959 ya eran 50 millones de televisiones. Entonces evidentemente el cine se tuvo que defender, tenían que encontrar modos de hacer que la gente regresara a las salas de cine, y la principal solución fue lo que se llamó Cinerama, que fue el primer intento de ampliar la experiencia cinematográfica. No confundir con Cinerama de Carlos Pires. Pero el Cinerama que nos compete es este tipo de proyección que ya comentaba Sebastián, que Abel Gance en algún momento lo intentó, que era un triple proyector. Aquí están los 3 proyectores, se vería más o menos así, y tenía como una adición con el sonido, que ponían bocinas detrás de la audiencia, y eso ayudaba a proyectar sonidos que salían, bueno, los objetos que salían de la pantalla
continuaban sonando en estas bocinas y generaban como una primera experiencia estereosónica de pues sí, como un surround muy primitivo, y eso ayudaba a diferenciarlos. Volviendo un poquito al video de Carlos Vives, y como dato cultural, estas barras blancas, o sea, a pesar de que es una proporción, bueno, la relación de aspecto, que es justo lo que quería lograr el cine, que era que la pantalla abarcara toda la visión del espectador, bueno, el Cinerama ocuparía también estas barras blancas. El de Carlos Vives fue cercano y de hecho tiene la relación de aspecto de la siguiente tecnología, que es el CinemaScope, que es esta es la primera película que se proyectó en CinemaScope, que se llamó The Robe en 1953. Y el CinemaScope se utiliza principalmente porque era muy caro instalar 3 proyectores en todas las salas de cine. Entonces lo que encontraron como solución era un lente que comprimía la imagen, o sea, cualquier cosa que estaban tratando de captar la comprimía y la podía hacer caber en un rollo de celuloide normal. Y ya cuando querían proyectar usaban un lente inverso que hacía lo contrario, pasabas de una imagen achatada horizontalmente a una imagen más panorámica. Y bueno, aquí quisiera hacer como un recuento de cómo fuimos migrando hacia allá y algunas como tendencias que ha habido en esta migración. Primero tenemos las películas dentro de las salas de cine y la proyección de cine en la televisión, que fue como lo primerísimo que empezó a salir de la sala de cine hacia lo comercial. El cine se defendió con el CinemaScope y la televisión empezó a producir su propio contenido original, que lo diferenciaba ya del cine, y eso presuponía un lenguaje propio y todo un modo de pensar específico a ese medio de televisión. Luego en el internet ocurre tal cual, que las series y películas se pueden empezar a consumir tanto en la computadora como en el móvil. En el 2005 el anuncio del primer iPhone ya tenía esta pantalla un poco más grande que los demás teléfonos, y tenía la posibilidad de descargar o de comprar películas y shows de televisión para ver en una pantalla de 3,5 pulgadas. Y bueno, algo que ocurre interesante entre el internet y la televisión pues es el streaming, que es como tierra media, y donde sí se va completamente el lenguaje del internet y como que muta muy rápidamente es en las redes sociales, que es en donde la imagen en movimiento pues empieza a cambiar muchísimo y muy rápido. A mí, bueno, ahorita hay poco tiempo, pero me parecía interesante en algún momento hacer un recuento histórico del cine a partir de sus relaciones de aspecto. Esto es como qué tan alargada o qué tan achatada ha sido la imagen, o ahora que se ha vuelto incluso hasta vertical, porque podemos ver como una tendencia primero de las películas un poquito más cuadradas, que eran 4:3, más o menos como esta pantalla blanca, al CinemaScope, que fue larguísimo. Después la televisión como que se acopló un poquito, se alargó, y al final en los teléfonos pues lo heredamos de la televisión, pero la naturalidad de sostener el teléfono de manera vertical nos llevó a que el contenido se adaptara y que la imagen en movimiento pasara a ser en un formato ahora vertical. Pero bueno, lo que nos interesa en este caso pues es específicamente cuando cada medio de distribución encontró su propio lenguaje o encontró su propia forma. Y por eso quisiera mencionar también un concepto de la obsolescencia tecnológica del arte de Ernesto Castro, que se trata básicamente de cómo una artesanía, al perder su popularidad por el surgimiento de otra artesanía, adquiere a su vez mayor prestigio. Esto significa, la novela antes era visto como la novela escrita era vista como algo de las masas, algo popular, y consiguió su legitimación o su prestigio hasta que el cine en los 20 se popularizó y justamente como que lo suplió en ese rol de arte para las masas. Bueno, ni siquiera arte, sino como de algo contenido para las masas,
y entonces la novela adquirió este rol prestigioso. Lo mismo con el cine. Cuando surgen las series de televisión, el cine se vuelve el arte prestigiosa, y después, más adelante, con el contenido en internet, las series de televisión son las que adquieren este grado de arte. Ahora recordamos Breaking Bad, Twin Peaks como los grandes clásicos de la televisión, cuando en su tiempo eran nada más que arte, bueno, algo popular. Y esto abre la pregunta, según Ernesto Castro, para qué pasará en el 2050. Y él dice, curiosamente, que si se exhibirán en el Museo del Prado los videos de YouTube de los youtubers más famosos que vemos ahora. No lo sabemos. Entonces, podemos ver la tendencia de lo que ha ido ocurriendo. Y esto me lleva a una frase que alguna vez dijo el director de la escuela en donde estudio, que fue bastante desmotivante escuchar que están aquí para ser cineastas, no youtubers. Se entiende el repudio que existe hacia las artes, bueno, hacia el contenido digital, por lo que ya les mencionaba, pero me hizo cuestionar un poquito como la ideología de la educación cinematográfica, en tanto que yo pensaría que debería, más que ser una capacitación o un modo de enseñanza técnica a los estudiantes, hacernos cuestionar el mismo medio en el que estamos creando y poder, más que repudiar estos nuevos modos de distribución, adoptarlos y ver qué cosas nos pueden ofrecer. Y es por eso que yo en el 2020, como que dándole vueltas a esta idea y queriendo como llevarle un poco la contraria a mi director de la universidad, hicimos como en un poco de un juego ingenuo el Festival Internacional de Cine en TikTok, que fue un poquito un modo de querernos tomar en serio, quererme tomar en serio esta idea de, ok, ¿qué pasa si cuando hacemos un TikTok pensamos que estamos haciendo cine? ¿Y a dónde nos lleva eso? El festival generó mucho pensamiento, generó mucha reflexión, hubo más de 500 entradas, lo cual me impactó, con muchísimos cortos súper variados, y esto abrió como una vertiente como en mí del pensamiento de qué características existen en este modo de distribución que podemos ocupar a nuestro favor y que podemos considerar. Y en el listado 5, la primera es la verticalidad. Aquí pongo unas imágenes de Edward Muybridge, que es uno de los precursores del cine, que hizo este famoso caballo, que son como las imágenes del caballo que va corriendo, que se hizo como una apuesta para ver si un caballo levantaba las 4 patas todas al mismo tiempo cuando galopaba. Y aquí, hizo bastantes experimentos con el movimiento, y me parece muy bonito como al momento de componer estas imágenes no se estaba cuestionando como que el cine es horizontal, porque no existía tal cosa como el cine cuando hizo esto. Entonces partió de qué quería componer y encontró la mejor manera de componerlo, y en este caso dijo, un cuerpo perfecto, va vertical. Y creo que esa lógica de composición, en donde la composición es a posteriori de lo que queremos componer, como que abre un nuevo panorama para composiciones, en donde no estamos con el cuadrado horizontal antes incluso de escribir un guión. Aquí tenemos la forma más... es interesante el anuncio de Ritz por Snapchat, y esto lo pongo porque Snapchat fue la primera red social que empezó a hacer contenido completamente vertical. Pensemos que Instagram hasta este momento solamente admitía fotografías cuadradas, que YouTube era rectangular, y no fue sino hasta Snapchat que se empezó a hacer contenido vertical. Y aquí está el anuncio de Ritz, porque justo ellos le pedían a sus anunciantes que hicieran contenido vertical porque la gente no iba a voltear su teléfono. Y esto es curioso porque entonces, ahora sí, el cine está empezando a adaptarse, o la imagen está empezando a adaptarse al modo en que utilizamos estas tecnologías. Aquí pongo 3 películas que originalmente fueron compuestas de manera horizontal, y pongo como problematizando algunos temas con la composición vertical. Es difícil componer 2 personas en un cuadro, en un close-up. Luego también es difícil como dar contexto de un lugar cuando queremos componer a un sujeto, y ese está en movimiento. Ahí hay un still, pero es difícil también como seguir el movimiento de una figura de manera horizontal. Pero en contraparte aquí puse 3 fotogramas
del Festival de Cine en Vertical que existe en Australia, que hicieron unas imágenes bellísimas que fueron concebidas desde un principio que iban a ser verticales, y por eso, no sé, como que son composiciones un poco innovadoras en ese sentido. Segundo, bueno, aquí había un 2, el tamaño de la pantalla, que es, a comparación de una pantalla de cine, la pantalla de nuestro teléfono es miniatura. Entonces eso presupone también todo un montón de nuevas posibilidades. De entrada, no sé si alguna vez han ido a ver alguna película de acción contemporánea y se han sentado en la primera fila. Para poder leer toda la imagen, incluso a veces tienen que mover toda la cabeza, y estas imágenes pasan tan rápido porque tienen tantos cortes que es difícil, incluso como que a veces hasta marean esas imágenes. A diferencia de eso, en el teléfono nada más los ojos tienen que hacer pequeños movimientos para leer toda la imagen, y por eso las leemos tan rápido. Y eso es interesante porque ahora hemos visto una emergencia, bueno, como que han emergido nuevos ritmos en estos dispositivos. Podemos ver los videos musicales contemporáneos que tienen muchísimo movimiento de cámara, muchísimos cortes, y que han generado toda una nueva lógica del movimiento que no conocíamos y que sería inconcebible en una pantalla gigante porque sería demasiado mareador. Luego, número 3, la retención de audiencia, que a pesar de que el cine no tiene no tiene que lidiar demasiado con que la gente se salga de la sala, cosa que sí ocurre pero es muy poco frecuente. La televisión ya se estaba cuestionando qué hacemos si las personas están viendo lo que estamos haciendo mientras están haciendo otras cosas, o es muy difícil mantener la atención de alguien durante 1 hora y media en su sala, ¿no? Entonces empezaron a hacer contenido un poquito más breve, de 20 a 40 minutos, los programas de televisión. Lo mismo con las redes sociales. En YouTube la tendencia de los videos son de 8 a 15 minutos, en TikTok son de 15 segundos a 1 minuto. Y aquí yo me cuestiono, como, ¿será que esto que decimos de que la capacidad de atención se está reduciendo cada vez más? Creo que podríamos, o sea, yo pensaba eso, pero luego como que reflexionando, cuando Netflix saca una nueva temporada de una serie y alguien la ve, o bueno, muchísimas personas la ven toda en una sola noche, son 5 horas, son 6 horas de contenido continuo, y yo nada más pienso lo difícil que fue ver Satan Tango de 7 horas y media de corrido, y cómo eso se compara con cualquier persona, con mis papás viendo todas las temporadas de una serie en un fin de semana. O lo mismo con TikTok, cómo de pronto pasamos 1 hora y media viendo TikToks, contenido breve, pero eso es la misma duración que un largometraje. Aquí tenemos, bueno, el número 4 es también las capacidades sonoras que el contenido digital ofrece. La posibilidad de usar audífonos, como que genera, así como están haciendo estos avances de Atmos con esta tecnología que puede rodearte, donde hay bocinas en toda la sala, arriba y abajo y todo, y puedes colocar un sonido en cualquier lugar de la sala. Hay una tecnología con los audífonos que aún no es tan común, pero probablemente la hayan escuchado, como esto de la música 8D o eso de 8D, que es colocar el sonido en cualquier lugar de tu cabeza, y eso lo hacen a través de como tratar de emular las figuras de manera digital, las formas que tienen las orejas, que es la manera en la que nosotros reconocemos si un sonido viene de arriba, si viene de atrás, de abajo. Entonces como que lo emulan de manera digital y se puede como reproducir en audífonos. Y luego es que el cine pequeño es individual. Aquí puse, bueno, todos conocemos las experiencias colectivas, o sea, el cine de manera colectiva pues produce cierta experiencia, especialmente con las películas muy taquilleras. Aquí esta es una película de Spider-Man, y aquí saqué un TikTok que me dio mucha risa, que es alguien literalmente haciendo un backflip o un mortal a media proyección por la emoción. Esto es el caso patológico, pero sí existe cierta colectividad, cierta reacción en comunidad al consumir una película en una sala llena. Como que
respiramos al mismo tiempo, metafóricamente, nos reímos al mismo tiempo o nos asusta al mismo tiempo. Y en cambio, en un teléfono o en el consumo virtual, pues es un consumo muy individual, muy íntimo, de uno a uno. Y de ahí ha surgido en los últimos años este término de la relación parasocial, que es pues esta relación que se genera con aquel o aquella que está en la pantalla, que creemos que son nuestros amigos, pero que ellos probablemente ni siquiera nos conocen. Y eso no hubiera sucedido si no fuera por esta relación tan directa y tan en corto con las personas que están en la pantalla chiquita. A todo esto, bueno, pues estas han sido como algunas brechas que he tratado de abrir respecto a pensar con seriedad o tomarse con seriedad la creación cinematográfica para la pantalla pequeña, todo siempre con la intención de tratar de seguir generando conocimiento en torno a eso y de no descartarlo como una actividad popular, porque ya veremos que en 30 años va a dejar de ser la actividad popular y va a ser lo que se estudia en las escuelas. Entonces, qué mejor que empezar ahorita. Bueno. Tenemos ya nada más 10 minutitos porque tenemos que desocupar el lugar, pero pues adelante, 10 minutitos y si quieren hacer preguntas al público, perfecto. Bueno, rapidísimo a lo que íbamos con todo esto y para que no parezca un cúmulo de información que les puede ser innecesaria, a lo que íbamos con todo esto es que el cine está condicionado a partir de sus medios de exhibición. ¿Por qué decimos condicionado y no determinado? Porque no es que dicte precisamente qué es lo que se tiene que hacer, pero que en cierta forma sí tiene influencia sobre aquellas creaciones que se harán. Pero en otro sentido vemos que los creadores también proponen ciertas propuestas que pueden resultar novedosas para nuevas experiencias. Vemos que antes había un cierto paradigma de pasividad que ahora tiene que ver con la actividad, así como ahora con los nuevos medios, y bueno, por eso el artista tiene un papel importante. Y finalmente no se nos olvide que el espectador es también quien es cómplice de una congenialidad, ¿no? Y en ese sentido quisiera yo dar un espacio para hacer mención de los festivales, que los festivales de cine es lo que permite tener y generar nuevas sensibilidades a partir de las cuales podemos tener experiencias diferentes con el cine. Tanto así que finalizo con el eslogan el subtexto del festival, que es Fotogenia, abre tu mirada. Adiós. No llega el micrófono, entonces si tienen preguntas los van a tener que gritar, por favor. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Comentarios? Antítesis. Por ejemplo, en esta parte que comentabas del paracine, si no recuerdo mal ese es el nombre, en la que se busca hacer cine sin la necesidad de proyectar, ¿habría una especie de línea distintiva entre eso y el teatro? Como un espectador promedio común que nada más llega y dices, bueno, esto es cine, pero sin la necesidad de proyectar, que tú lo veas en vivo, por así decirlo, algo, ¿cómo lo distinguirías del teatro? ¿Clásico o moderno en ese sentido? Bueno, claro, lo que pasa, uno de los fenómenos que parece que caracteriza al arte contemporáneo en su sentido más general es que no hay líneas específicas, ¿no?, a partir de las cuales podemos hacer una distinción entre una manifestación u otra, ¿no? Es lo que hoy mencionaba en la mañana, curiosamente, la diferencia entre performance, happening, cine, bueno, este para cinema, o este teatro, que dirías, ¿cuál sería la diferencia? Pues la verdad es que las líneas no están como bien trazadas y parece que pues es al final ese intento por categorizar, pues es un fetiche de un filósofo, ¿no?, o de un teórico, pero la verdad es que los artistas trabajan con muchas cosas y en este sentido me viene a la mente algo que mencionó una persona que hacía cine en vivo, que decía que él pensaba en una orgía estética, ¿no?, donde se meten tantos elementos que, bueno, no importa al final qué es lo que se quiera hacer
o qué se pretende hacer. O sea, por ejemplo, ahorita todo lo que hablaste del espacio, sobre todo del espacio, ¿no? Que parece que en este recorrido se va reduciendo más, ¿no? Y se va reduciendo, no sé si de forma simbólica, en su valor, ¿no? Por ejemplo, su valor estético. Yo recuerdo la película de Cinema Paradiso ahorita que dicen de ¿en qué momento el cine se vuelve individual y no social, ¿no? ¿Cuál es la experiencia estética? Pero yo lo que quería preguntar es, ¿cuáles son las posibilidades estéticas ahorita del cine? O sea, por ejemplo, si se va reduciendo más el cine, ¿cuáles serían sus posibilidades estéticas? Si es que debemos apegarnos a una vanguardia, si es que debemos apegarnos como a digamos, la rebeldía de la vanguardia, no de las formas, en tanto que nosotros tenemos ya como una especie de reducción de nuestros espacios, ¿no? Porque, o sea, a mí me sorprende la forma en la que el espacio se va reduciendo. O sea, creo que era muy fatalista bueno, las expresiones de ustedes dos, en la cual ya lo social se vuelve individual, ¿no? Lo estético se vuelve como muy individual, y eso me sorprende mucho y es como fatalista. Pero hasta qué punto, por ejemplo, este arte estético que es el cine, y que curiosamente y paradójicamente nos permite, como decía mi amigo Luis, ser democratizado, pero individual, ¿no? O sea, curiosamente lo democratizado ya no es social, sino individual, ¿no? Entonces, ¿en qué punto esto que nos permite abrir la democratización de lo estético puede ser como una expresión social y a la vez estética, ¿no? O sea, ¿cuál es como la posibilidad de, ¿no? Yo creo que tú tienes más que decir. Pues sí, definitivamente es un reflejo, ¿no? Como de lo que ya ocurre con la tendencia hacia lo virtual. Pero creo que donde cabe lo social dentro de toda esta tendencia es pues que hay, o sea, como que ahora ya no somos seres completamente físicos, sino que tenemos mitad presencia real, mitad presencia virtual, y pues mucha de la socialización ocurre de esa manera. Entonces no es que la socialización haya desaparecido, sino que se transformó y pues atravesó la pantalla. Entonces no sé en qué sentido como habría una experiencia, o en cuanto a lo estético que mencionas, como en ese sentido no sabría responder, pero creo que socialmente supongo que esa ha de ser la tendencia, o sea, a la mezcla entre un cuerpo virtual y un cuerpo físico nuestro, ¿no? O sea, Sí. que se transforme Sí, eso. porque parece que lo estético es como, o sea, en el cine, ¿no? Tendría que ser social, ¿no? En el cine. O no es necesario, por ejemplo. Bueno, es que también lo estético, siglo XIX, pasa de lo bello a lo sublime, y parece que la categoría del siglo XX es lo chocante, ¿no? Que el arte lo que te tiene que generar es un choque que tú digas como, ¿por qué esto, no? Claro. Y ya no se busca un placer, ya lo decía Rimbaud con la injuria al arte, ¿no? La injuria del arte, sí. Y también Danto hablaba de que hay, pues sí, un abuso de la belleza, La ¿no? belleza. Y bueno, por otra parte, lo que mencionas del contenido social, hay algo muy curioso que justamente pasa en los videos que él hace, que yo encuentro una cosa pues, muy fuerte, ¿no? Que uno ve a gente comentando y parece que tienen como tal experiencia estética, y que incluso en ese espacio virtual se genera una comunidad en la medida en que entre los comentarios, o sea, pues, tal cual un por dos significa yo sentí lo mismo. Sí, una Por dos. interacción, ¿no? Claro, puede ser de formas distintas, pero creo que al final ahí está, y que muchas veces, por ejemplo, lo que a veces hemos platicado, sus videos llegan a más personas de lo que una película normal podría llegar a espectadores, ¿no? Entonces, creo que abre incluso, paradójicamente, en otro espacio, la posibilidad de que sea vista por otras personas. Ok. Hace un momento estaban platicando sobre cómo la tecnología revolucionó las formas de crear contenido y de hacer arte, ¿no? A mí me da curiosidad qué es lo que opinan ustedes con esas nuevas tecnologías, para la redundancia, específicamente con las nuevas inteligencias artificiales que han surgido. Por ejemplo, hace rato, como estaban hablando de Asombros y lo Sublime, mostraron una imagen que supongo que se hizo con DALL-E 2. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿ustedes creen que estas formas de crear contenido son arte? Al final de cuentas es
una red neuronal o algún algoritmo que aprendió de un chorro de imágenes creadas por humanos y ahora como que la abstracción o la esencia cambia, bueno, no sé si cambie, pero ¿qué opinan de eso? De esa nueva forma de crear contenido. ¿Es arte? ¿No es arte? Sí, es una gran pregunta. A mí me gusta mucho, a mí me emociona mucho porque siento que pues, nos pone un cohete abajo a aquellos que hacemos arte, ¿no? O que pretendemos. Es una forma en la que la tecnología nos va pisando los talones también, y creo que más que reemplazar, como que hace que mute, ¿no? Lo mismo que pasó con la fotografía y la pintura. Cuando surge la fotografía, la pintura entra en crisis y evoluciona. Y creo que pues estas tecnologías artificiales, mientras no nos instituyan como completamente, creo que van a ser un modo de irnos pisando los talones para seguir cuestionándonos como pues qué podemos hacer que nos diferencie de eso. Tal vez pintar elegantemente, bueno, de manera excelente ya no es suficiente, y pues qué otros modos podemos hacer, ¿no? Igual cuando escriba guiones, pues chance ya no va a estar en la narrativa correcta, ¿no? O sea, en conocer una estructura en 3 actos y poderla ejecutar perfectamente, chance ahí ya no va a estar la esencia del cine narrativo, no sé qué opinas tú. Bueno, tal cual, creo que estamos muy prontos, ¿no? Para saber si algo es arte o no, y como lo decía, parece no importar mucho en nuestros días. Hay críticos que sin embargo pues son como muy dogmáticos al respecto, como Avelina Lesper, habrán escuchado, que tal cual ella sí dice como aquello es arte, aquello no. No lo sé, es un concepto tan largo que pues no sé, si ustedes van a la Grecia antigua, la pintura no era arte, no existía tal concepto, y de hecho muchas veces el arte tiene que ver con un elogio hacia lo intelectual, ¿no? Vean ustedes que, por ejemplo, la gastronomía se convierte en arte a partir del chef, ¿no? O incluso en la arquitectura, no son los albañiles quienes son artistas, ¿no? Sino aquel arquitecto que concibe esa gran obra. Entonces parece que, no quiero sonar aquí como muy posmoderno ni nada, pero tal cual es un concepto que se va construyendo y que uno puede ir rastreando y que va a cambiar igualmente, ¿no? Esta teoría de la obsolescencia del arte, igual no sé, en el momento en que surja algo más novedoso que eso, igual pueda ser concebido como arte. A mí me gusta mucho esta frase, que suena muy tonta, pero es tal cual, que dice: arte es todo aquello que el humano llama arte. Claro.